¿Qué tal? Estamos en Infocadem Online y en esta ocasión vamos a hablar de la Declaración Anual de Personas Físicas y de los vínculos que tiene esta presentación con la discrepancia fiscal. Muchos de nosotros vamos a vivir tarjetas de crédito, muchos vamos a tener que recurrir a créditos y es un tema que está totalmente vinculado. Quédese con nosotros. Bien, pues vamos a iniciar con este programa en el que vamos a estar platicando de un tema que en abril es un tema de moda, la Declaración Anual de Personas Físicas, de los vínculos que tiene con la Declaración Anual, y vamos a estar con nuestros panelistas ya de costumbre, con la contadora Sandra Cuevas, con el licenciado Felipe Dionisio, que siempre nos acompaña y nos ayuda mucho en estos temas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, no sé a qué hora nos estén viendo con esto de las redes y de las posibilidades electrónicas. No sabemos a qué hora nos puedan estar viendo. ¿Cómo Así se encuentran? es. Bien, doctor, muchas gracias por la invitación. Bien, Felipe, muchas gracias por invitarnos, por acompañarnos, perdón, ya me estás invitando. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a platicar hoy de la Declaración Anual de Personas Físicas. Vamos a hablar de los riesgos que implica la presentación de esta obligación con la discrepancia fiscal. ¿Qué obligación tenemos ahora las personas físicas en abril, Sandra, y en qué casos? Ok, tenemos la obligación de presentar la declaración anual las personas físicas que tributen en el régimen de eh, honorarios o prestación de servicios profesionales o bien actividad empresarial. Aquellos que se dedican a arrendamiento son básicamente los que tienen la obligación de presentar en... Más algunos de salarios, más los de dividendos, más los de adquisición de bienes, enajenación de bienes. O sea, todas las personas físicas por sus ingresos están obligadas a presentar una declaración anual en el mes de abril. Correcto. Y después la discrepancia fiscal, ¿qué es eso de la discrepancia fiscal? Porque pues siempre nos dicen la discrepancia fiscal, hay quien la explica bien, hay quien la explica mal, hay quien solo nos confunde. ¿A qué se refiere la discrepancia fiscal? La discrepancia fiscal es cuando tú tienes más erogaciones que los ingresos declarados. Y entendamos a los ingresos declarados, como lo dice su nombre, aunque sea repetitivo, los que declaras como tal en esta declaración anual, ¿no? Entonces, tú dentro de la declaración, además de tus ingresos, manifiestas una serie de información que muchas veces o en muchas ocasiones el contribuyente omite o desconoce, ¿no? O con toda la intención también no la declara. Entonces, al final del día, cuando tú tienes más erogaciones que esos ingresos declarados, generas una discrepancia fiscal y entendámosla como una omisión de ingreso o así lo entiende la autoridad. Entonces hay una comparación entre los ingresos declarados, estos que vamos a poner en el anual, salvo algunos casos particulares, como podría ser el caso de las personas del régimen de incorporación fiscal, como pudieran ser algunas personas que enajenaron un bien y que entonces tampoco presentaron una declaración anual porque el bien estaba por debajo de las obligaciones, sin embargo habría que hacer esta manifestación. Así es. Entonces en general presentamos declaraciones y son mis ingresos declarados. En el caso de los de salarios, dice la ley, tendríamos que considerar como declarados los que manifestó el retenedor, el patrón en este caso, y contra eso hacemos una comparación de erogaciones. ¿Qué son esas erogaciones? ¿Qué son erogaciones? Erogaciones son nuestros gastos. Vamos a definirlo como en tres rubros o en tres bolsitas. Entonces, la primera son mis gastos. La segunda serían esos depósitos que yo hago en cuentas de cheques, en tarjetas de crédito, en cuentas de inversión. Esos son, cuando yo realizo esos ingresos y esos depósitos y no y son en efectivo, no están manifestados, se entiende que O son... transferencia, ¿no? Digo, el Sí, tema es que sean depósitos a las cuentas. Y el tercer grupo, la adquisición de bienes. adquisición de bienes, me compro casa, coche, aviones, departamentos, sí, lo que me compre es una Es una erogación. erogación, correcto. Hay una diferencia y entonces si fueran mayores las erogaciones, tengo una discrepancia fiscal. Y cuando hablamos de discrepancia fiscal, decía la contadora Sandra Felipe, que entonces estamos ante una omisión de ingresos que está sancionada en la fracción primera del artículo 109 del Código Fiscal de la Federación. Y entonces dice este artículo 109 y son los que se conocen como delitos equiparables a la defraudación fiscal, que quien omita declarar ingresos bajo la consideración de tener más erogaciones que ingresos declarados, cae en discrepancia fiscal, se ubica en este supuesto y comete un delito equiparable a la defraudación fiscal. ¿Qué alcances tiene ponernos en este evento, ubicarnos en este supuesto? Pues evidentemente tiene algunos alcances como tal.
en esta situación. Aquí más bien el tema sería establecer o fijar en su momento lo que comentaban respecto a ciertos montos. Es obvio que la autoridad no va a tener la capacidad para obviamente para hacer esa distinción en una primera instancia, y también el tema es que no lo va a hacer a lo mejor porque tengo a lo mejor, no sé, una diferencia de 100 o 200 pesos, ¿no? En ese sentido sí hay un parámetro que establece la autoridad, que lo va a establecer, y principalmente sería esta situación. Aunque realmente el tema, y lo comentábamos, e incluso con gente del SAT lo comentamos en algún momento, el tema de la discrepancia fiscal, y también el tema, en este caso, también yéndome un poquito a la defraudación fiscal, es que sí va a ser sobre una línea sobre ciertos contribuyentes, es decir, no va a ser sobre a lo mejor una discrepancia de 2,000, 3,000 pesos. Eso lo tiene bien establecido la autoridad en su momento, ¿no? Como procedimiento interno. Sin embargo, yo entiendo, a lo mejor dejé de declarar una pequeña parte porque, digo, y pasa con cualquier tipo de persona, incluso los profesionistas a veces son muy afectos, ¿no? Algunos profesionistas, sin ponerle título a los profesionistas, a recibir pagos en efectivo. Y entonces esos pagos en efectivo y en la consideración de lo que decía Sandra, a veces nos sirven para comprar, no sé, quizá un automóvil, completar lo que compramos de un automóvil, o incluso para hacer un gasto del cual pedimos un comprobante fiscal, y entonces se convierte en una oración, o a veces incluso lo utilizamos de mala manera, ya me lo dieron en efectivo, y todavía está mal, y todavía peor, lo deposito a mi tarjeta de crédito. Entonces ahí hay una discrepancia. Pero cuando la autoridad tiene esta información, dice, bueno, tengo comprobantes fiscales, tengo información de notarios, tengo información de automotrices, todo lo que tiene el CFDI en sí, y después lo comparo contra lo que el contribuyente declara en estas fechas. Y encontramos que hay una discrepancia. ¿Cómo se entera la autoridad de esta discrepancia? Bueno, los sistemas ya hacen esa tarea, con esa frialdad que manejan los sistemas. Pero entonces, ¿tú crees que una persona con pequeñas discrepancias no deba preocuparse? Debe tener un mejor control. ¿Qué hace esta persona física que tiene diferencias no tan importantes? Como tal, no que no deba preocuparse, ¿no? Obviamente la ley es clara, ¿no? Y lo establece, que es obviamente de carácter propiamente en una situación en la que debe de cumplirse en todo momento, ¿no? Y también es el hecho es que es de carácter, no es de interpretación como tal, ¿no? No es de que a lo mejor, como es el artículo quinto, ¿no? No es como si yo quiero, yo creo que no me preocupo. Yo creo que tiene que hacerlo como lo establece la ley. Debe tener un mejor control, eso también es cierto, pero también si es cierto, en la práctica, si vamos a la realidad, no va a ir únicamente por a lo mejor una discrepancia de 10,000, 20,000 pesos, Y hoy, siendo hoy honesto, vamos a ¿no? estar en casa mucho tiempo, ya estamos en estos tiempos en que vamos a estar guardados, y creo que vamos a tener tiempo para pensar cómo debemos organizarnos. Me gustaría que en el siguiente corte, vamos a ir a un corte y vamos a continuar, nos platicaran cómo organizarnos, cómo cuidar esto, esos riesgos que a veces puede darse por un sistema, porque si bien es cierto, no van a ejercer el procedimiento de discrepancia fiscal en muchos de los casos, pero sí puede haber actos de molestia tendientes a invitarnos. Vamos a platicar eso después del corte, vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de la Declaración Anual de Personas Físicas y Discrepancia Fiscal. No se vayan, vamos a platicar de muchas cosas interesantes. Gracias por acompañarnos. Bien, estamos platicando de Declaración Anual de Personas Físicas y Discrepancia Fiscal, y hay un vínculo muy estrecho porque precisamente este momento va a ser el detonante para que las autoridades fiscales puedan ejercer actos de
de fiscalización para que puedan ocurrir cosas en contra de las personas físicas. Y decías, Felipe, has platicado con gente del SAT y dice, bueno, no vamos a ir por todas las personas porque pues hay un principio de la recaudación, un principio tributario que dice, el de economía, que dice que pues, cuando la recaudación sea menor a lo que esperas recaudar, cuando el costo de la recaudación sea mayor, bueno, pues a lo mejor ni siquiera vale la pena. Pero sí puede haber actos de molestia porque hoy los sistemas le dan esa facilidad a la autoridad de mandar invitaciones, de mandar requerimientos. ¿Qué te ha tocado en la práctica? ¿Qué has visto que pasa con estos requerimientos que a veces llegan a las personas físicas? En la práctica como tal, si bien es cierto el tema ya está establecido, muchas veces suele pasar o llegan incluso también a hacer comentarios propiamente también internos de que el SAT a veces no tiene esa capacidad tan grande como probablemente para hacer una revisión de todos los contribuyentes, pero sí, en ocasiones llegan a enviar las cartas de invitación, en este caso para aclarar ciertas situaciones de respecto al contribuyente, y muchas veces lo hacen únicamente al azar. ¿A qué me refiero? Es decir, digamos, ponen, digamos, la carta sobre la mesa para ver si realmente hay una situación parecida o no. Entonces a veces el contribuyente va, entonces ya resulta que él mismo empieza a dar información que a veces la autoridad no tiene, entonces ya pasa de ser en este caso una carta de invitación a después propiamente un requerimiento formal sin ser propiamente una revisión de escritorio o vista domiciliaria, ¿no? Domiciliaria, Exacto. que hoy van a estar limitadas estas actuaciones. Exacto, Digo, exacto. esperamos que hoy el SAT se contenga un poco en este tipo de actuaciones, pero yo creo que una realidad que sí vamos a enfrentar es que pues, hay mucha gente que tiene dinero debajo del colchón, vamos a decirlo coloquialmente. Hay mucha gente pues, que ha ido ahorrando, que nunca ha confiado en el sistema financiero y que hoy ante la situación real que estamos viviendo, pues tendrá que empezar a incorporar ese dinero a sistema financiero, porque tendrá que empezar a pagar sus cuentas de adeudos con bancos, las tarjetas de crédito, préstamos, y va a empezar a ingresar dinero que antes tenía como no fiscalizado. Y es una realidad de la gente que está en la economía informal. ¿Qué crees que empiece a pasar con esta situación, Sandra? Va a haber temas de discrepancia fiscal, no en este año, no en este año por lo que corresponde a 2019. Las vamos a estar viendo el próximo año cuando realicen la presentación de la declaración 2020. Eso sí es muy cierto. Y tan cierto también es que muchos van a tener como prioridad pagar sus deudas, incluso por ahí se ha mencionado algunos beneficios por parte del sistema bancario o las tarjetas departamentales, pero en el que te dice aprovecha ese poco dinero que tienes y adelanta, ¿no? Si bien unos dicen te puedo hacer más extensivo el periodo de pago, otros te están dando esa opción de adelanta unos pagos porque te vas a quedar sin dinero, ¿no? Entonces vamos a empezar a anotar mucho efectivo dentro de las cuentas bancarias y pues eso será un problema para el contribuyente que lo La haga. recomendación sería tengamos cuidado, ¿no? Con ese manejo que hacemos. Y control. Y ¿no? control, ¿no? Control porque ese dinero que no estuvo fiscalizado, bueno, pues lo vamos a empezar a ingresar. O que estuvo fiscalizado, pagamos impuesto por él, pero hay mucha gente que lo tiene en efectivo, ¿no? Hay mucha gente que por esa mala información que se da, pues lo llega a monetizar. Sí. Y el dinero que le pagan va y lo saca del cajero, por esa mala información que a veces da gente que no entiende lo que es la discrepancia y la explica mal. Y en ese sentido, hoy también está la otra parte, ¿no? Porque muchas veces yo he escuchado a gente que dice, no sé ponerle el nombre de especialista, a gente que dice, no usas las tarjetas porque te van a fiscalizar. ¿Y cuál es la realidad? ¿Usar tarjetas fiscaliza? ¿Usar tarjetas me genera discrepancia fiscal? Usar tarjetas no te genera la discrepancia fiscal porque ahí está la deuda. Entonces tú incluso cuentas con un límite de crédito o una línea de crédito, utilizas esa tarjeta y el pasivo ahí se está generado. Entonces eso no es malo. ¿Cuál o dónde es donde nos metemos el pie solos? Cuando hacemos los pagos en efectivo a esas tarjetas, porque ahí es cuando se genera como tal la erogación en el pago de esas tarjetas. Entonces, yo le pago, si yo recibo un salario y con ese salario que percibo pago mis tarjetas, no hay ningún problema. Pero el problema es cuando yo tengo un salario bajo y empiezo a pagar esas tarjetas con otras vías como el efectivo. Se va a dar, yo creo que se va a dar, a ver, una situación que a mí me parece va a ser muy frecuente porque además pues, nuestra sociedad es una sociedad de familias, una sociedad de amigos, es una sociedad de solidaridad, ¿no? Que aludíamos en otros programas
el concepto. Pero entonces yo soy no el que tiene más dinero, pero a lo mejor el que tiene más capacidad crediticia. Y entonces me dice alguien en mi familia, y bueno, estamos en un supuesto, ¿no? Que pues, si no, luego va a venir toda la familia, cuando yo, por andar aquí diciendo que yo estoy de la capacidad crediticia. Va a venir alguien y me va a decir, porque además eso suele ser frecuente, préstame tu tarjeta para pasar la crisis, para pasar la emergencia, y yo te pago. ¿Cómo documentamos, cómo evitamos después el problema de la discrepancia? Porque si bien es cierto, yo estoy pagando, y decía bien la contadora Sandra, yo ahí no tengo el problema de la discrepancia, el problema va a venir cuando deposite y no pueda acreditar los recursos. ¿Cómo acreditamos que fue dinero prestado y que lo que estoy recibiendo en todo caso es una devolución de ese dinero que me prestaron? En su momento, bien como la tarjeta de crédito, una forma para tratar de mostrarlo, cuando nosotros adquirimos una, tienes un límite de tanto, tienes un límite de tanto. Entonces, la primera medida sería, en este caso, la forma de documentación, es en este caso con el contrato base que nos dan en su momento, ¿no? Yo me refiero a que si mi tarjeta, la personal, me la pide mi primo, me la pide un amigo, y me dice, préstame para pagar, y después yo te voy a depositar. Ok, pues ahí de forma, a lo mejor, yo sé que no es lo más común, pero una forma muy sencilla podría ser un contrato en ese caso de préstamo, ¿no? Una forma a lo mejor muy sencilla. Yo sé que a lo mejor muchas familias mexicanas no pueden ver este concepto, ¿no? Pero a lo mejor si es una cantidad tal vez considerable, vale la pena hacer una documentación con un contrato de préstamo y sí especificar que se va a utilizar en este caso esa tarjeta como tal, ¿no? Y que realmente yo soy el acreedor y en este caso un familiar es el deudor. De una forma muy sencilla, realmente no tendremos mayor complicación con eso. Sería una forma a lo mejor de documentarlo, ¿no? Sí, y nos vamos a encontrar, digo, con este tipo de temas que la gente no lo hace, no tenemos esa costumbre, hay muchas cosas que debiéramos y no hacemos. Entonces, de todas estas cosas que debiéramos documentar, yo entiendo en el ámbito de lo familiar, oye, fírmame, no confías en mí, sí, pero hoy imagínate tener el problema que existe en la sociedad y después tener un problema de discrepancia fiscal, que ya vimos el fisco no nos va a perdonar. No. Creo que es un tema interesante. Entonces vamos a hacer un corte, vamos a ir a nuestro siguiente enlace después de los comerciales y seguiremos platicando de la discrepancia fiscal, de algunas alternativas y a lo mejor hasta evitamos por ahí que nos pidan prestadas las tarjetas, ¿no? Con todas estas recomendaciones, y ahí estará el programa de respaldo. Vamos a un corte y regresamos para seguir platicando de declaración anual de personas físicas y discrepancia fiscal, los vínculos que existen entre ambos conceptos. Gracias por seguir con nosotros. En CADEM Consultores somos profesionales en consultoría y capacitación empresarial, especializados en acompañar a los negocios en México a enfrentar las vicisitudes que representa el escenario político, económico y normativo. En alianza con Sergio Sánchez y Asociados, Contadores Públicos y Asesores, CFRH Consultores, Contadores Públicos y CLER, Consultoría Legal Especializada, hemos diseñado un modelo de cumplimiento normativo. Nuestro proyecto está formulado y desarrollado por expertos consultores empresariales en el ámbito nacional e internacional, teniendo como objetivo principal prevenir riesgos que puedan desencadenar problemas penales en ámbitos fiscal, financiero, contable, laboral administrativo y control interno, protección en materia de propiedad intelectual, cumplimiento de NOMS, entre otros. Es por eso que generamos un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su empresa, permitiéndonos apoyarle para alejarlo de estos riesgos y contingencias, y al mismo tiempo coayudar a alcanzar sus objetivos empresariales. En CADEM Consultores estamos a sus órdenes. Muy bien, pues estamos platicando de declaración anual de discrepancia fiscal, de los vínculos que existe
y hablábamos de prácticas que algunas son comunes, otras tienden a ser comunes por la situación que se está dando en la vida práctica, pero ¿cuáles son las sanciones que tenemos por discrepancia fiscal? Una, bueno, ya platicábamos, la consideración de haber cometido un delito equiparable a la defraudación fiscal, pero ¿qué otras consecuencias puede tener? ¿Cómo pueden iniciar los procedimientos, Felipe, los procedimientos legales para determinar un crédito fiscal por discrepancia? Ya se aplicó el procedimiento del 91, ya me determinó la autoridad un crédito fiscal. ¿Qué sigue? Ya perdí esos espacios para demostrar qué sigue como medio de defensa contra una discrepancia fiscal. Ok, como tal, como reiteramos también en otros programas, tenemos en este caso el recurso de revocación, que realmente es muy poco eficaz, pues la de esa forma, porque por lo general la autoridad nunca va a decir que efectivamente se equivocó o que tiene la razón, aunque a veces, muchas veces sea cierto. Entonces, por lo general lo que se suele utilizar en el medio es en este caso el juicio contencioso administrativo federal, donde hay una imparcialidad en este caso de un tercero, donde vamos a realmente a demostrar con todos aquellos elementos, si lo hacemos bien de forma correcta en ese momento, que documentamos a lo mejor como comentamos antes de irnos del corte, con un contrato, tal vez hasta a lo mejor hasta con un pagaré que los que compramos en la papelería sin ningún problema, podremos demostrar que efectivamente no hay una discrepancia fiscal, así también como manifestar en su caso esta situación de que fue un préstamo, en este caso un familiar, para que lo pagara con su tarjeta en ese momento, porque obviamente con esta situación no estaban abiertas como tal las sucursales para que ellos pudiesen tramitar sus créditos, o muchas veces ante esta situación las propias instituciones van a hacer o van a preferir no realizar en este caso más aperturas de cuentas y de líneas crediticias, pero sí respaldar las que ya tienen. Entonces es la oportunidad en este caso para manifestar esta situación con todos estos elementos que tenemos. Reitero, el recurso de revocación sí está en la ley, puede ser bien utilizado si realmente sabemos cómo hacerlo, pero el tema es que es resuelto en este caso por el superior jerárquico ante quien lo tramitamos y quien determina como tal el crédito fiscal. Entonces, por lo general, suele ser muchas veces no eficaz para los fines a los que nosotros queremos llegar. Es ineficaz, ¿no? Y es complejo. O sea, digo, la recomendación sería, bueno, por principio, tener bien claros los conceptos, porque entonces ya entramos a un tema incluso de finanzas personales que hoy van a ser de primer orden. Estamos frente a un escenario en el cual, bueno, pues los recursos van a ser escasos y además, pues, en algunos casos van a ser finitos también, ¿no? Y entonces mucha gente va a recurrir a fuentes de financiamiento, digámoslo así, fuera de la formalidad. Eso es una realidad. Hay gente que va a aprovechar hoy y va a empezar a otorgar préstamos. Sabemos que hay dinero a veces. Tasas excesivas. Tasas excesivas. Tu recomendación, hablando de discrepancia, que muchas veces ese dinero lo vamos a ocupar para pagar tarjetas, ¿qué podemos hacer? Porque bueno, es un tema real. Va a haber que pagar tarjetas, ya veníamos endeudados y a veces vamos a buscar algo más caro vamos a buscar tapar un hoyo pequeño y vamos a hacer un hoyo más grande. Sí, pues no nos serviría de mucho porque además de esa deuda que vamos a acarrear con una persona informal y pagar una deuda mucho mayor a la que voy a subsanar aparentemente, también nos queda el riesgo fiscal. Y después, ¿cómo le comprobamos a la autoridad el origen de ese recurso? Que eso es otro punto muy fino en la discrepancia, ¿no? ¿Qué estás haciendo que no me estás enterando y a qué te estás dedicando que no me estás enterando esos ingresos? Entonces sí sería analizar muy bien la situación y no meterse como en más problemas de los que ya tenemos. Eso sería una recomendación. Finalmente, el pagarle al banco o el pagar mis tarjetas con ese efectivo me va a crear un problema. Entonces, no, aparentemente lo estoy pagando y quedo bien con el banco, sin embargo, estamos abriendo dos brechas, ¿no? Por un lado, una deuda con otras características que incluso pueden ser abusivas y la otra parte que es el problema fiscal. Con otro tipo de presión, ¿no? Porque precisamente en estos días han arrancado distintos programas bancarios en donde te ofrecen reestructurar tu deuda, en los hipotecarios te están dando 4 o 6 meses para no pagar y para tener ese beneficio. Pero mucha gente dice las letras chiquitas de los bancos. Oye, es que me dicen que no me van a cobrar, pero me van a cobrar los intereses. Bueno, sí, los intereses quizá corran. ¿Vale la pena, Felipe? ¿Vale la pena
¿Y cómo podemos hacernos de ese documento en donde estén las letras chiquitas, ¿no? ¿Qué tendríamos que revisar principalmente en un acuerdo que hagamos con un banco para prorrogar, para extender? ¿Vale la pena acercarse a los bancos? ¿Vale la pena recurrir a otras fuentes? ¿Qué recomendarías tú desde el punto de vista jurídico? Creo que aquí el tema precisamente radica en que los contratos ya los tenemos con los bancos, ¿no? Al final del día son contratos de adhesión en el que únicamente nosotros prácticamente plasmamos nuestra firma y el banco te dice, bueno, ¿quieres que te preste para X cosa, un crédito automotriz, hipotecario, lo que sea? Pues te acoges a mis condiciones, ¿no? Ese sería el tema. Entonces, como tal, verlo más allá yo creo que sería un poco complicado, incluso un poco complicado llegar a un acuerdo con el banco, pero sí yo Sí, que creo incluso es un que... ofrecimiento hoy de Ajá. ellos, ¿no? Oye, hoy ellos, antes de que lo pidiéramos, ya están ofreciendo 4 meses o 6 meses de los hipotecarios para prorrogar, extender los pagos mínimos de las tarjetas, diferir. ¿Vale la pena o vale la pena recurrir a otro tipo de fuentes? Que sería la pregunta, ¿no? Yo creo que sí vale la pena porque en este caso es una propia recomendación que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El tema es que ellos no lo están haciendo como el tema de, oye, pero va a pasar esto, va a pasar lo otro. Lo únicamente que están haciendo es, ¿sabes qué? Si tú lo quieres, llámame por teléfono, yo lo tramito y te digo si te autorizo o no te autorizo. Entonces, no sabemos la implicación que lleva en este caso esa prórroga, ¿no? A lo mejor el tema de interés o a lo mejor a lo mejor un aumento, no sé, pueden ser muchas cosas. Yo creo que sí vale la pena porque en este caso el crédito es directo y tal vez nos arriesgamos a irnos a otro lado, a otras condiciones a lo mejor más precarias o peores. Y también en su momento, si llegase a rebasar una situación así, yo creo que también sería momento en ese entonces de acudir a la Conducef propiamente para tener este tipo de situaciones. Es decir, sería un poco más regulado, a lo mejor ante una posible violación tal vez o exageración de los servicios financieros. Aquí si a lo mejor me voy, no sé, con alguien que me presta, ¿no? De mi colonia, de mi cuadra y que va a cobrar excesivamente y como no está regulado, pues prácticamente no va a tener forma en su momento de Claro, y defenderme, con ¿no? garantías muchas veces, ¿no? Así es. Una Entonces, recomendación final, Sandra. Analicemos muy bien lo que las operaciones que hacemos, cuando voy a comprar, cuando voy a prestar esa tarjeta, en la situación que estamos viviendo en la actualidad, pero también en diciembre, cuando es la fecha del Buen Fin, que el regalo de la mamá y nos juntamos todos, o sea, Bueno, que todo ya, ese ya tipo estamos de hablando de cosas cosas. que este año yo creo que no van a pasar, ¿no? Sí. De entrada el 10 de mayo vamos a saludarnos todos por medios Por electrónicos, pero creo que va a ser difícil esa reunión, ¿no? Pero sí, en esta realidad yo creo que tenemos que empezar a cuidar nuestras finanzas, tenemos que empezar a entender que hay cosas que ya no pueden pasar cuidar y los recursos. vamos a tener que cuidar nuestros recursos, Felipe. creo que ver realmente nuestra capacidad de ingreso, más allá de la de pago, cuando podemos obtener recursos de otros tipos de fuentes, pero sí nuestra capacidad de ingreso y que en su momento no nos vaya a causar algún perjuicio y no vaya a generar una discrepancia fiscal, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que las recomendaciones que comentamos en este programa les sean de utilidad y los esperamos en una emisión más de este programa que es para ustedes y que tenemos a su disposición. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias por acompañarnos también ustedes. Muchas gracias.